Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a este nuevo episodio donde estaremos hablando con un invitado muy especial. Hoy tenemos a Juan Carlos García, docente de la Universidad del Valle y de la Universidad Santiago de Cali. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, pastor. Bueno, es un privilegio estar aquí y pues muy propicio el espacio entonces para que platiquemos de una manera amena e informal. Sí. El tema que tenemos hoy es un tema que ya hemos tratado un poco, pero hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de aquel que lo vive, de aquel que lo atravesó o que lo ha atravesado. Y ese tema que queremos tratar en este día es el tema del divorcio. Bueno, Juan Carlos, ¿qué piensas del divorcio? ¿Cómo te parece el divorcio? Luego vamos entrando en otros temas relacionados con esa etapa que vos viviste. El divorcio es algo que duele, es algo que si nos remontamos a la formación que recibimos desde casa, por lo general yo podría decir que la gran mayoría de las personas no están preparadas para asumir o vivir un accionar como tal. Pero se pueden aprender y se pueden extraer cosas muy positivas de él. Sin embargo, obviamente hay que hacer un alto en el camino, detenerse a analizar un poco bastantes aspectos del antes y del después para que puedas entonces entender muchas cosas y bueno, proyectarte hacia lo porvenir. ¿Por qué como también? Porque él se ve como crítico. Bueno, yo sé que es crítico, pero una cosa es la teoría y otra cosa es la vivencia. En el caso tuyo, ¿qué fue lo más crítico del divorcio? Yo creo que fue lo prematuro y pues remontémonos era una edad muy temprana. Yo me caso a los 19 años, 5 años más tarde estoy ya separándome. Entonces creo que el ser humano necesita de cierto margen de tiempo y aún de espacio para poder ir asimilando este tipo de circunstancias. Como dice la palabra, pues todo tiene su tiempo. Cuando nos adelantamos o cuando procedemos de manera precipitada, lo más probable es que no estemos listos, ni maduros, ni preparados para reaccionar ante eso como tal. Y de allí entonces se derivan y pues eso trae diferentes aristas que pues nos toca que asumir, y ahí está el punto, el proceso de cómo se asume de la mejor manera o en casos pues no de una muy buena manera que pues obviamente llevan a consecuencias pues. ¿Pues decís que no estabas listo para evitar el divorcio? Yo creo que no estaba listo ni para casarme y mucho menos por consiguiente para un divorcio. Pues a la edad de 19 años uno apenas está como comenzando a hilvanar, está apenas como empezando el periplo de esta vida. Y yo creo que uno se mueve más por lo visceral. Entonces existe algo llamado noviazgo que es definido como una relación prematrimonial. Y creo que uno debe considerar ese margen de tiempo para conocer, para palpar, para proyectar, identificar tanto los pros y los contras. No solamente una relación, sino de la envergadura que trae consigo cada persona. Todo esto es muy efímero, porque en el momento de la realidad somos muy pasionales y nos dejamos llevar mucho por las emociones. Y obviamente eso es una combinación, es un cóctel que desemboca en muy malas consecuencias. 19 años tenías apenas. 19 años tenía. En cuanto a lo visceral, esa presión que ejerce lo visceral a veces es inducida probablemente por alguien que quizás les impulsó vea, ustedes están como muy apasionados, es mejor que se casen antes de pronto eso tuvo que ver. Yo creo que uno se mueve en medio de dos contextos. Si hablamos del eclesiástico, se siente mucho ese tipo de presión de parte de quienes ya han asumido ese compromiso. Desafortunadamente, el punto no es que vengan y te digan, no, miren, ustedes hacen una muy bonita pareja, ¿cuándo se van a casar? ¿O cuándo se van a casar? ¿O cuándo se van a casar? No, sino que el punto es como ayudar a la gente a aterrizar esa perspectiva. Bueno, ustedes realmente comparten una misma perspectiva, se proyectan en una misma manera, cuáles son realmente sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. No, este tipo de cosas no se habla, sino que la presión es como la premura. Cásense porque pueden caer en pecado, pueden traspasar la línea que es muy delgada, pero obviamente uno necesita de alguien que te direccione. Mientras que en el contexto no eclesiástico, pues obviamente viene
la caracterización de un contexto en el que tienes que enfrentar tus propios deseos, tus pasiones desordenadas, aquello con lo cual tú naces y que en medio de la formación de tus padres pues está intrínseco en ti y tú no has reconocido, no has identificado y empieza a aflorar. Y en ese momento, a una edad tan temprana, tú no eres capaz de manejarlo, mucho menos de buscar alternativas que te ayuden a controlar dichas emociones. Dos preguntas que pueden ser como muy superfluas y es, ¿te casaste enamorado y te casaste con la intención de divorciarte lo más pronto posible? No, por supuesto que no. Yo no creo que alguien se case con la intención tan siquiera en su mente concilie la idea de divorciarse. Los que necesitan papeles. Ok, pero de por sí están hablando claramente y dicen, bueno, vamos a finiquitar esto y vamos a realizar una especie de pacto, pero las cosas están claras, o sea, el motivo está sobre la mesa. Pero cuando te enamoras, porque obviamente hay una etapa, una prefase que es el gusto, el enamoramiento, y ya luego viene entonces la compenetración, el acercamiento, empiezas a conocerte y empiezas a incursionar en aquellas cosas que creo que en esa parte sí nos quedamos cortos. En la formación en el área sexual, en la formación en la que la mente tanto del hombre como de la mujer deben madurar, deben saber el por qué están allí, para qué están allí, no simplemente para dar satisfacción a sus propias pasiones o a sus gustos o a sus emociones, sino que se debe asumir una posición en aras de. ¿Qué quiero decir con esto? Que debes de ser consciente que si haces algo, entonces debes de estar en la capacidad de asumir las consecuencias de eso que estás haciendo. No simplemente estás por probar o ensayar, como desafortunadamente vemos actualmente. Mucha gente pacta o decide irse a vivir juntos, pero no hay compromiso de por medio. En caso de que llegue a pasar algo, cada quien se va por su lado, pero ambos se llevan consigo mismos una gran marca, una marca indeleble y una gran resonancia debido a todo lo que ha pasado en medio de ese margen de tiempo y de espacio entre ellos. ¿Quién toma la decisión de divorciarse? ¿Juan Carlos o...? Yo creo que en un momento como el que marca un divorcio, ambas partes ya sienten que no se puede conciliar más. ¿No sentías que ya no podías? Yo sentía que ya no había ese feeling, que ya era muy difícil conciliar, llegar a un acuerdo. Yo creo que mi pareja también en ese momento, porque ya no se sale la misma dinámica, es una discusión, es un desagrado, es una inconformidad y todo entonces empieza a tornarse tenue. Todos los matices que antes nos unían ahora nos separan, todo cambia y eso obviamente genera que la relación se torne incómoda e insostenible. Y a la postre, pues entonces ambas partes digan, no, hasta aquí, es suficiente. De pronto, cerca de ustedes no hubo alguien que se estuviera como percatando de, uy, aquí como que pasa algo, ustedes necesitan hablar, o hubo alguien, o te sentiste solo, o sencillamente nadie se daba cuenta, porque uno llega con su esposa a la iglesia y pues todos asumen que por ser cristianos, el matrimonio es todo color de rosa. Asumir eso es bastante equívoco porque no es así. Todo es un proceso, paz. Sí, son cristianos, ¿no? Se supone que... Pero los cristianos no son perfectos, son seres humanos de carne y hueso y por ende están también inmersos y sometidos a fallos, a desatinos, a problemas. Insisto en que hay que revisarse desde la formación porque compartir tu vida con otra persona requiere bastante esfuerzo. Hay unas demandas que conllevan un sinnúmero de requisitos, no imposiciones sino requisitos, y ahí es donde debes empezar a conciliar. Ya no importa solamente tu perspectiva, lo que tú quieras, cuando tú quieras, sino que ya hay otra persona con la cual debes efectuar ese tipo de decisiones. Cuando hablas acerca de si hubo personas alrededor, sí, hubieron personas que quisieron darnos la mano y ayudarnos a salir, digamos que de ese bache, de ese momento. Como también hubieron personas que simplemente nos abrieron los ojos y nos satanizaron. El ser cristiano no es sinónimo de una mente cerrada, debe haber una mente abierta, que a través del amor sea capaz entonces de entablar y asumir la posición necesaria en ese tipo de situaciones. ¿Cómo te sentiste por parte de la iglesia una vez que ya se presenta el divorcio? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste apoyado?
De pronto como que me hicieron a un lado porque ya mi condición es diferente, porque no pude conservar ese pacto, porque la Biblia dice claramente que Dios no quiere que lo que Él juntó se separe. Y a veces hay unas posiciones, o sea, hay de todo tipo de posiciones, y creo que hablar de este punto, pues a muchas personas quizás no les guste, porque unos se divorcian y porque otros siguen con una relación. En una ocasión escuché una relación, una señora que llevaba 60 años de matrimonio. Y uno, wow, 60 años de matrimonio, todo un ejemplo. Entonces le preguntan a la señora, un pastor le pregunta a la señora, ¿y en esos años, usted fue feliz todos esos años? Y ella dice, nunca en mi vida fui feliz. Entonces me pareció como muy complicado, y con esto no estoy diciendo que sí al divorcio, que hay que separarse, no, para nada. En mi opinión, yo no estoy de acuerdo con que las personas se separen. O sea, si me preguntas a mí, a Juan Carlos, tu amigo, yo no estoy de acuerdo en que las personas se separen. Pero mi pregunta hacia mí mismo es, ¿quién soy yo para venir y juzgarte por esa acción? Ya es una cuestión que vos tenés que arreglar. Y aquí tendríamos que hablar muchas cosas, pero como no se trata de hablar de mí, sino de lo que vos estás viviendo, ¿cuál fue la reacción de la iglesia? Bueno, ya, o sea, ya aquí se rompió la relación, ya no se puede solucionar. ¿Cómo te sentiste por parte de la iglesia frente a eso? Es difícil porque te lo voy a plantear desde la perspectiva de un docente. Necesitamos entender que en la vida también existe el margen para el error, y todo parte precisamente del proceso. Cuando uno arriba a la iglesia, uno entiende que hay personas por delante de nosotros, líderes, pastores, personas con bagaje, con autoridad, porque ya tienen un margen de experticia, conocen más a fondo y han tenido la oportunidad de vivir eso con anterioridad, situaciones similares pues dentro del margen de una relación prematrimonial, ya o sea, básicamente un noviazgo, luego un matrimonio y aún en medio de un divorcio. Entonces es difícil porque parte de allí. Si no hay un buen proceso, ustedes se van a casar, bien, vamos a sentarnos, vamos a analizar las diferentes aristas, todo lo que converge, todo lo que demanda, el pro, los contra. Si hay un buen proceso, entonces yo creo que eso reduciría el margen de equivocación. A la final, pues mucha gente define que el amar es una decisión, pero cuando vayas a tomar esa decisión, tú eres consciente de lo que eso conlleva. En mi caso, creo que no hubo ese proceso. Igual todo fue muy vertiginoso, partió de una situación muy particular, pero al no tener ese proceso, obviamente es como si tuvieses que enfrentar un contexto donde eres amateur, no conoces nada y te vas de tumbo en tumbo, porque simplemente aquello que te dispararon los sentimientos o las emociones, tarde o temprano debe anclarse, debe aterrizar, y cuando eso aterriza, pues entonces empiezan a aparecer todos esos faltantes, porque no hay un acompañamiento, porque no hay un asesoramiento, porque te faltan esos recursos o esas herramientas que obviamente si no las tienes, lo más probable es que te lleven al fracaso. De acuerdo a lo que nos ha comentado Juan Carlos en su situación, podemos destacar que es muy importante que haya un proceso de principio a fin para evitar dentro de lo más posible que se sigan generando divorcios, porque es algo que ha venido tomando mucha fuerza dentro de la iglesia. Y en mi opinión, pienso que la iglesia debe seguir en ese proceso acompañando si en algún caso las personas se llegan a divorciar, y tener un acompañamiento que no los margine, sino un acompañamiento donde ellos sientan que hay una iglesia que a pesar de la situación los ama, los quiere, los estimula y los va a seguir ayudando.